Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Revélate Mujer, esta tercera temporada, que bueno, pues hemos tenido invitadas muy interesantes, hemos escuchado historias sumamente motivadoras. Bueno, pues queremos seguir en esta misma línea para que muchas de ustedes vean que a través de estos testimonios, de todas estas experiencias, podemos lograr nuestros objetivos y podemos hacer lo que más nos apasiona en nuestra vida cotidiana, en nuestro desarrollo personal y profesional. Y bueno, pues el día de hoy vamos a presentar ahorita en un momentito más a nuestra super invitada de lujo, pero pues quiero también cederle la palabra a Dali Merino, porque bueno, pues recuerden que estamos trabajando en conjunto en Cuadri Comunicación y DM Capacitación. Entonces, bueno, pues hola Dali, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y pues en esta tercera temporada darles la cordial bienvenida y más aún en este espacio de trabajo donde en conjunto con mujeres celebramos, reconocemos y enaltecemos todo el trabajo, todas las historias que hay de cada mujer, la revelación en sí como mujer en todos los ámbitos, no solamente en la parte laboral, sino también en la parte profesional y en la personal que pues cada una de nosotras como mujeres pues tenemos, ¿no? Y muy, muy, muy agradecida por esta invitada que tenemos el día de hoy, una gran invitada y amiga. Y pues adelante, pues empecemos con la entrevista. Claro que sí. Pues vamos a presentar a Andrómeda Olivos. Ella es psicóloga, pero bueno, antes de ser psicóloga, es licenciada en informática por el Instituto Tecnológico de Celaya y licenciada en psicología por la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla. Es una mujer muy, muy preparada. Ha cursado los diplomados en herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales por el Tecnológico de Monterrey. Es psicoterapeuta individual y tanatóloga. Está certificada por el CONACYT en programas de prevención en adicciones. También pues es miembro del Colegio de Psicólogos de Yucatán, fundadora del Centro Psicológico Integrativo Yatzil en Tecamachalco. Y bueno, pues, ¿quién mejor que la misma Andrómeda para que se revele y para que pueda contarnos un poquito de su historia? Adelante, Andrómeda, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Ay, me encanta mucho la manera en que dijeron Revélate mujer, porque de verdad es algo, un título que mueve bastante. Yo siempre he sido una rebelde, la verdad. Me he revelado yo creo que desde chiquita. Entonces, bueno, que ya que hiciste esa semblanza, de repente uno empieza a perder como que al decir tantas cosas, ¿no? O sea, el que hiciste, que si estudiaste, que si fuiste, y eso es así como el extracto muy chiquitito de la vida de una persona, sobre todo ya a mis 51 años, ¿no? Claro, claro, y me faltó más, nada más que bueno, pues la intención es justo que ustedes mismas se revelen y digan pues quiénes son, ¿no? Y qué han hecho a lo largo de estos años. Entonces, bueno, pues si quieres empezar a presentarte, a No, decir un hombre. poquito quién eres, adelante, Me Andrómeda. dijeron, bueno, es que somos más que un hombre, que somos que esposas, que casadas, que profesionistas, pero vamos a decir ese yo soy. Claro, Bueno, claro, de eso me se presento, trata. mi nombre es Andrómeda Olivos. Ahora sí me gusta que me digan psicóloga, porque pues, es la carrera que ejerzo en el momento. Soy casada, tengo un hermoso y maravilloso marido desde hace casi 30 años, un hijo de 21 años. Eh, una de las cosas que más ahorita puedo decir que me definen es precisamente la fundación del Centro Psicológico Integrativo, que en realidad ha ido evolucionando desde hace 10 años que empezamos a fundarlo por ahí en Puebla y después nos lo llevamos a Querétaro y después a Veracruz y actualmente estamos estacionados ya aquí en Mérida. Que bueno, ha sido los últimos 10 años a lo que más me he dedicado, precisamente a la parte de la psicoterapia. Qué bonito, ¿no? Que has podido desempeñarte. Y aquí hay algo bien importante con lo que vamos a empezar esta entrevista, que bueno, pues vemos que estudiaste informática y después cambiaste a psicología, que es algo que en lo que creemos que estás pues muy, muy feliz desarrollando esta profesión. Cuéntanos, Andrómeda, ¿cómo fueron tus inicios
y cómo fue que decidiste primero estudiar informática y después ya ser psicóloga. A ver, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues es toda una historia, porque ya la verdad es que desde que estuve en la preparatoria, aquella vez, cuando yo estaba muy jovencita, tuve una excelente maestra de psicología y me enamoró de la psicología. En ese, creo que estaba en tercer semestre, sí, teníamos esa maestra. Y desde entonces yo dije, yo quiero ser psicóloga. Sin embargo, en aquella época, yo soy originaria de Celaya, Guanajuato, aunque nací en Tepic, Nayarit, mis papás migraron, mi infancia fue en Celaya. Allá en aquella época no había la carrera de psicología en escuelas públicas, había una privada por ahí, pero bueno, no era opción en ese momento. Y la única opción de que había de estudiar psicología, pues era en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, a lo cual mis papás tuvieron a bien de decir, no, como que no te nos haces como que seas tú muy psicóloga, como que está muy lejos, ahí si viene la situación, esto de, pues eres mujer, y si te Claro, embarazas, y si los muchachos, y si el peligro, entonces, no, mejor quédate acá, ¿no? Entonces teníamos en la ciudad, pues el hermoso y sí, la verdad, muy maravilloso Instituto Tecnológico de Celaya, en donde pues había puras carreras tecnológicas y dijeron, la verdad es que la escuela está maravillosa, estaba muy bonita, lo único que no tenía era la carrera que a mí me gustaba, pero me dijeron, escoge entre todas las que hay ahí y pues hice un escaneo, dije, pues la que menos me molesta es informática, era la segunda generación en aquella época, era mucho más estudiar sistemas era como que lo que más entraba a estudiar. Sin embargo, notaron que las personas que entraban a estudiar ingeniería en sistemas salían con un problema a la hora de la administración. Entonces, tenía que hacer una carrera en administración para poder acceder a puestos gerenciales. Y se les ocurrió, como este inicio de las carreras híbridas, pues juntar administración con sistemas e hicieron informática, ¿no? Y sí, pues ahí está. Empecé a estudiar informática. Me fue muy bien, la verdad es que hasta eso que buena estudiante siempre he sido. Me gustaban las computadoras y aquellas eran las épocas en donde apenas empezaba los discos de 5, y estaban saliendo apenas los de 5 1/4, los de 3 1/2 y apenas teníamos claro. las impresoras de inyección de tinta. Entonces empezamos con cero. Yo empecé a estudiar sin computadora, te imaginas, o sea, tenía que ir a un centro de cómputo a practicar porque no tenía computadora en mi casa. Ya Claro. la compré como a media carrera, yo creo. Eso también es toda una desventaja porque no practicas lo que necesitabas practicar. Entonces, no se le saca todo el provecho a la carrera cuando no tienes los elementos suficientes. Pero bueno, al final se puede, se pudo, terminé la carrera. Trabajé en el SAT, todavía no salía de la carrera, ya me habían ofrecido trabajo en el SAT y en los últimos 2 semestres estuve estudiando y trabajando en aquella época, pero, o sea, sí me gustaba, de alguna forma lo quise hacer, pero sentía que no me llenaba, o sea, era algo, de repente ahora que doy los talleres de Ikigai, digo, era una de esas cosas que eres buena para hacerlo, tienes habilidades Claro. que el mundo necesita, de repente te pagan por ello, pero no te encanta. No te llena, te Sientes un hace falta vacío, algo, o sea, ¿no? hay un vacío ahí de repente que no sabes cómo decirlo en ese momento, pero ese vacío lo que hace es que no te profesionalices más. Aunque en esa época también me metí a estudiar diseño y todo, como que me fui mucho por el área de diseño gráfico, pero usando pues la computadora. Y cuando estuve trabajando en Hacienda, estuve en el área informática, entonces también apliqué muchas cosas de bases de datos y programación y todo. Sí, sin embargo, ya cuando terminé mi etapa en el SAT, porque yo me caso, y me voy con mi esposo a vivir a otra ciudad. Me voy a San Luis Potosí y ahí es cuando de repente empezó como a choquear un poco la carrera con el mercado laboral, porque primero nadie sabía que era informática. O sea, todo el mundo decía, bueno, pues tú arreglas computadoras. Le digo, no, no soy técnico en sistemas. Ni soy Claro. técnico, ni soy ingeniero en sistemas. O sea, yo tengo un perfil administrativo, pero no eres administradora, ¿no? Entonces no te puedo dar puesto de eso. Claro. O sea, no eres ni una cosa ni No la eres ni una, no otra. eres ni de la otra. Ni eres administradora, No, ni eres no ingeniero en sé. sistemas. Dices, Sí, oh, pues entonces, o sea, pero así sí, hicieron la carrera, ¿cómo se los explico a los dueños de negocios? ¿No? Acabé por dedicarme a la parte docente, empecé a dar clases
pues, de programa, de Office, de diseño, y sí, ahí empezó, ya había sido docente antes, desde que estaba en la prepa había dado clases en alguna primaria, pero bueno, ya ahí como que fue mi opción. Encontré un trabajo que me gustó mucho y tenía como que esta perspectiva de viajar, de ir a profesionalizarte a otro país y todo, pero en ese momento yo tenía 29 años, como 28, 29 años, y me decían, es que, ¿qué crees? Estás compitiendo con más personas, pero sobre todo con otros hombres, y lo más seguro es que no te escojan porque tú te puedes embarazar. Por ser mujer, ¿no? Pues sí, sí había la posibilidad, Claro, definitivamente. O sea, yo creo que eso me llevó a la siguiente fase de, ok, elijo ser mamá o no, claro. porque tenía que, o sea, uno, o ya decidía no ser mamá y entonces decirles a las empresas, sabes que no va a ser mamá, tú no te preocupes por eso, o pues me dedicarme a la maternidad, ¿no? Claro, te pusieron ahí a tomar una decisión Y ese importante, ¿no? trabajo fue lo que hizo como el switch, porque sí efectivamente se lo dieron a un hombre. O sea, ellos no estaban buscando a alguien que pudiera embarazarse. Claro, sí, claro, ¿no? Y qué difícil también, ¿no? Que después de que te costó trabajo estudiar la carrera con todas las limitantes que pues ahorita nos contabas, ¿no? Que no tener el equipo y luego llegar a un mercado laboral donde también encuentras barreras, pues la verdad es que sí es hasta un poco frustrante, ¿no? El decir, bueno, entonces ahora, ¿qué hago? ¿A qué me dedico, no? ¿Y cómo fue Sí. entonces que por fin estudiaste No, psicología? bueno, todavía Ajá. de eso hay mucha historia. Una vez que yo decido, dije, a ver, pues, ok, ya estoy en la época, dije, yo llego a los 30 años. Yo hacía cosas, digo, daba clases, de repente hacía trabajos de manera independiente, hablando de programación, hacía páginas web en aquella época, ya hacía algunas de estas cosas. No me encantaba, o sea, decía, bueno, tendría que hacer una maestría como para poderme de alguna manera posicionar mejor en el mercado, pero como no me encantaba tanto la carrera, dije, yo no, no, que, o sea, estudiar algo así otra vez, dije, no, no quiero. Y Claro. lo fui dejando. Entonces Ujú. dije, ok, tengo 30 años, quiero ser mamá ya o ya no ser mamá. ¿Y qué crees que sí? Decidimos, bueno, pues vamos a intentar. Yo dije, ven, tenía como 4 años usando métodos anticonceptivos. Dije, en lo que me desintoxico, 1 año, 2 años, a ver si se da. Hombre, a los 3 meses ya estaba embarazada. Wow. Dije así, como tal, dije, ay, sí funcionan los anticonceptivos. Sí, Entonces, claro. pues bueno, nace mi pequeño. Ujú. Nació mi hijo, pues sí, la verdad es que lo deseábamos mucho, fue muy esperado y muy querido, pero también fue otra parte de la vida, o sea, es algo que no me lo imaginaba, pero para nada, o sea, yo soy la mayor de 4 hermanos, entonces de alguna manera, pues sí, yo cuidé a mis hermanos, y de ahí ya nació mi cariño por la docencia, porque pues yo les enseñaba a ellos, yo era su Claro, maestra, mis hermanas, de mi hermano. Tenía un hermanito, el menor de mis hermanos, que era tremendo, o sea, de mis hermanas súper tranquilas, pero mi hermano era tremendo. Con él me costó muchísimo trabajo poderle enseñar, poder como que tener esta paciencia. En claro. su momento no estaba yo tan capacitada, obviamente, pues era en esa época una adolescente, pero eso me dejó como esta barquita de chispas. Yo no sé tratar niños, yo quiero niña. ¿Y qué crees? Me Ah, toca niño. claro. O sea, por la cuestión de género, ¿no? Que Por la cuidaste cuestión de varón. género, porque las Claro, niñas son tranquilas, ¿no? Y los niños son muy intensos. claro. Entonces, pues me tocó niño, pero pues nada que ver, o sea, mi hijo es Ah, un amor súper tranquilo, muy listo, siempre fue muy, muy, muy inteligente, pues, o sea, hacía claro, las cosas por sí mismo, pero también ahí descubrí un montón de cosas. O sea, en la maternidad, yo me di cuenta que realmente yo no era yo cuando no dormía. O sea, era una situación bastante pesada para mí. Y aun cuando decían, ok, es que sí, mi hijo era tranquilo, pero de todas maneras se enfermaba. Y esa fue una etapa también que generó un cambio, porque después de que estuvimos en San Luis, nos fuimos un año, más o menos, año y medio, nos regresamos a Celaya. Tenía yo un tema por ahí de salud y tuve que ir a donde estaban mis papás, pero después a mi esposo lo cambian a Puebla.
mi hijo iba a cumplir 2 años. Entonces, no, pues sí, vámonos a Puebla, vámonos a Tecamachalco y digo, ahí descubrí el pueblo de no hay por dónde. De, oh, Claro, no, no, ¿qué hago aquí? De repente sí, ahí aprendí lo que fuera. De repente sí me deprimí. Yo no lo supe hasta después de que dije, yo sí entré como en un periodo de depresión, porque de repente estar con mis papás y con la familia, estás en un lugar, pero además chico, pero además donde no hay como que a dónde ir, sentía como que estaba demasiado pequeño, demasiado, no conocía a nadie. A mí nunca me costaba trabajo conocer gente como tal porque siempre estaba trabajando, pero en claro. ese momento ya cuando nos cambiamos con hijo, ya no, ya tienes pues ahora sí a un pequeño, ya no es como que estés en el ambiente laboral y ahí fue cuando empezamos a entrar a la parte escolar, ya él entrando a maternal, que desde el otro chiquitito, eh, ya empecé a conocer a más personas, pero al menos los primeros, ¿qué te diré? 2 años, a lo mejor el primer año con más intensidad de que me cambié, fue un gran reto porque el mismo ambiente medio, así como muy, ay, Como más contaminado. cerrado, ¿no? No, Ajá, es que espérame, contaminado de la ciudad, o sea, el pueblo era muy sucio de repente, el aire, los polvos y todo esto, lo enfermaban mucho. Mucho, mucho, o sea, se empezó. Él nunca, o sea, desde que nació hasta que nos fuimos, o sea, nunca se había enfermado de nada. O sea, era súper sano. Llegamos ahí y una claro. tras otra, o sea, Muchos cambios en un periodo de tiempo corto, ¿no? muy corto. O sea, Sí, de ser sí, mamá, cambiar de ciudad, ya no claro. estar con otro apoyo, empezar Sí, a relacionarte. Sí, o sea, cambió totalmente mi esquema. claro. Pero te genera nuevos retos. O sea, ahora sí, hacerte cargo, aprendí un montón de medicina, ahí aprendí mucho de crianza, o sea, porque algo que sí tenía yo era que me gustaba estudiar o me gustaba leer y eso lo empleé ahora para la maternidad. Eso que de repente decimos, es que los niños no salen con manual, no, o sea, hay un montón de libros donde informarse, libros, Claro, aplicaciones, o sea, hay mucho, mucho material. Si antes había, ahorita hay más, claro. ¿no? Pero Sí, sí, claro. eso fue algo que yo hice, informarme mucho, digo, aprendí mucho de medicamentos y al final acabé yendo a un homeópata buenísimo allá en Tepeaca, que fue el que ya, a partir de que lo llevé con él, mi hijo no se volvió a enfermar nunca más, pues estoy hablando que ya tenía 4 años. Claro, claro. Y bueno, y todo esto, o sea, al final dijiste no lo mío, después de la maternidad, después de estudiar informática, te sentías todavía que algo te faltaba para Que me sentirte faltaba, no sabía completa. dónde, sí, no sabía Claro, dónde dirigir mi vida. O claro. sea, era dar clases o Tu seguir en lo hijo, mismo, o el hijo, o claro, qué. Yo me sentía como que no tenía rumbo. Y así, y en ese proceso hice un montón de cosas. Me metí a redes de mercadeo, en su momento me metí a vender Mary Kay, no sé, también compraba y vendía cosas, porque me gustaba un poco la parte también de los negocios. Hice muchas cosas antes. Después de Puebla, a los 4 años que tuvimos ahí, cambiamos, nos vinimos a vivir aquí a Mérida, 2 años. Tenía mi hijo 6 años, entre los 6 y los 8 años estuvimos aquí. Y la verdad es que aquí fue cuando descubrí yo quiero ser psicóloga. claro. Hasta que llegaste a Mérida, Hasta que entonces. llegué a Mérida, aquí de Ujú, repente fue el momento y el lugar en donde dije, no, es que lo que hago no me gusta, como que ajá, reconfiguré, empecé a ver ciertas cosas. Dije, oye, sí, yo ya me iba a quedar aquí esa época, se hablando hace 13 años más o menos, ya me iba a quedar en Mérida, pero a mi querido marido, que lo vuelven a cambiar de regreso a Puebla. a Puebla. Tu destino era finalmente Puebla, ¿no? Yo Sí, desde esa vez que lo viví aquí, yo ya sí. dije, yo el día que me tenga que decidir yo a dónde irme a vivir va a ser a Mérida. O sea, de aquí no me voy. Fue el único lugar al que le lloré, te lo juro. O sea, me salió la lagrimita cuando me dijeron, ¿te regresas a Tecamachalco? Yo no. Otra vez. Pero fue Claro. algo buenísimo. Por eso te digo, Ujú, hay algo que sí me gusta mucho mencionar, es que esto de renegar de las cosas, uno nunca sabe para qué claro, son. Determinadas situaciones se tienen que dar de una forma para configurar el futuro que ahora estamos viviendo. claro. Entonces, en esa época, gracias a que regresé a Puebla, ahí tuve la oportunidad de estudiar psicología, porque había una escuela que me gustó mucho porque era muy autodidacta. Y en ese momento a mí eso me funcionaba demasiado. A mí no me gustaba ya que me llevaba a cierto río, ya tenía una edad, yo ya me sabía
ahora sí que sabía estudiar por mí misma, ya no estaba como el Claro, maestro del, ya de mí. tenías bases Sí, ya finalmente, tenía ¿no? muchas bases, Mm, claro. Entonces, estudiar, por ejemplo, en la Universidad del Desarrollo, en la UNIDES, para mí fue genial porque podía emplear mi tiempo ahí, más aparte darle el tiempo a mi hijo y aparte trabajar, porque ahí fue cuando entré también. Es que regresé, me metí a estudiar psicología y me metí a trabajar y ahí fue cuando entré a la Universidad Tecnológica también claro, a que ahí fue trabajar. donde ya estudiaste psicología, ¿no? Ahí ya fue cuando me metí a estudiar Mm, psicología, que dije, no, ok. no me gusta esto. O sea, sí me gusta, pero no para toda la vida. Claro, Pero, encontraste finalmente ¿y ese sabes por hueco, qué? ¿no? Ajá, Escucharme repetir todos los días o sea, muy seguido. O sea, yo digo, ay, si hubiera estudiado psicología, y si hubiera estudiado, y si hubiera, y él hubiera, dije, pues vas, pues estudia, claro, ¿quién te está deteniendo? sí, sí, Y estudié claro. psicología. Sí, claro. Y es algo que a las mujeres y que, bueno, dentro de todas estas entrevistas que hemos tenido, es el mensaje que queremos compartir, que nunca es tarde para poder Ok, no. regresar a estudiar lo que realmente quieres, ¿no? Que escuches esa voz interior, porque de ahí sale ese motor para impulsarte, para seguir tus sueños, para seguir eso que realmente te habla pues desde el corazón, ¿no? Entonces, mira, tu historia y tu caso es súper motivador para muchas mujeres que piensan que a veces ya después de que eres mamá dices, no, ya para qué, ya se me fue el tren, no, ya no tengo Ahí es posibilidades. cuando. Claro, claro. Mira, Andrómeda, y ahora nos gustaría saber, ¿no? Si pudieras contar solo un momento, yo sé que a veces, pues, nuestra vida está llena de anécdotas y seguramente la tuya tiene para mucho que contar, muchas historias que decirnos, pero solo un momento en tu vida, ¿cuál crees que defina mejor quién eres hoy? Preciso cuando decidí estudiar psicología. O sea, en el momento que lo decido, que digo, sí, ¿por qué no? Y que además llevé a algunas de mis amigas en aquella época, de alguna manera también se vieron impactadas de, oye, ¿por qué yo también no entro a estudiar acá? Y varias entraron a estudiar a la universidad y éramos más o menos como de la generación. Dije, qué padre que se permitieron, porque sí había chicos más jóvenes. Entonces, de repente eso de, ¿cómo yo voy a ser la más grande? Y los otros jovencitos, digo, pues, ¿cuál es el tema? Si tú ya sabes, enseña, ¿no? Claro, claro, hasta te llenas de vitalidad. Te llenas de vitalidad y sí, y ya ves cuando llegan los compañeros a clase de, no vino el maestro, vámonos, sí, y yo así, ay, niños, no. Claro, claro. Claro, y dentro de este contexto, Andrómeda, ¿qué fue lo más difícil que enfrentaste al elegir este camino, donde dijiste, ya, de aquí soy, ya esto es lo que me llena? ¿Qué fue lo más difícil en ese momento para ti? Que ya eras una mujer casada, con hijo, con ya cierta estabilidad. ¿Qué fue lo más difícil en ese momento? Eh, pues preciso sacar toda la energía para hacerlo. La energía. O sea, yo me acuerdo que de repente en aquella época tenía clases salteadas, o sea, a las 7 cuando daba clases, o sea, primero me iba a las 7 a las 10 a las 12 a las 5 a las 8 así. Y luego con mi hijo de repente lo llevaba y luego lo traía, iba, venía y todo. Y luego me iba a la escuela en las presenciales. Yo llegaba el sábado a las 6 de la tarde y no me levantaba hasta el otro día. Claro. Out, 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 o sea, ya no podía más. Pero muy padre, porque a pesar de que sí es una inversión de energía importante, yo me sentía la más llena, porque Claro, qué desesperación el vacío que sentía yo antes. claro, claro, O que sea, de eso no alguna era, no es manera una te sensación motiva. agradable. No, 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 y ese cansancio a lo mejor finalmente es lo que te impulsó, es ese motor, ¿no? Para decir, sí, esto es lo que realmente pues me llena y me hace sentir completa, ¿no? Hemos Sí, mencionado en otros episodios de Revélate Mujer, que a veces las mujeres quisiéramos que el día tuviera más de 24 horas porque no nos da el tiempo para poder hacer todas las actividades, ¿no? Pero que bueno, pues al fin cuando encuentras esa pasión por lo que quieres, pues el cansancio se hace un poquito menor, ¿no? Y claro. bueno, y dentro de esa dinámica, Andrómeda, ¿sentiste en algún momento que enfrentaste estas dificultades o que tuviste alguna barrera solo por ser mujer? No, fíjate que nunca me he sentido como tal en desventaja por el género.
De repente me preguntan que si soy feminista. No, Ajá, yo soy humanista. O sea, la claro, verdad es que no puedo ser como esta diferencia, o sea, que me hayan a mí tratado diferente, salvo por la situación de, ok, y la verdad es que lo entiendo, ni siquiera lo juzgo, porque a mí también me ha tocado estar en grupos de trabajo en donde de repente alguna de los miembros, ¿no? De repente dice, oye, ¿sabes qué? Es que ahorita ya voy a maternar y quiero hacer las dos cosas, pero no las puedes hacer al 100. No podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cuando decimos, es que queremos hacerlo todo. Sí se puede, pero no al mismo tiempo. Tenemos que dar espacios. Las cosas van por fases. Todo es un proceso. Si queremos hacer todo, vamos a hacer, si tenemos 5 cosas y tenemos el 100%, le vamos a dar 20% a cada una si queremos darle el mismo valor, ¿no? Pero a lo mejor una va a ser más necesaria o más apremiante y entonces le vas a dar el 50% y a lo demás le vas a dar el 10%. No vas a claro, estar. O sea, si queremos decidir en ese momento de la vida qué es lo más inmediato, lo que es más importante para mí y le quiero dar el enfoque a eso, lo demás va a perder poco, o sea, lo demás no va a tener, aunque es relevante, no puede tener tanta importancia. Entonces claro, no podemos hacerlo todo, todo al mismo tiempo. Yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que en ese proceso pude entender. Queremos de repente y esta publicidad de, es que sé madre, empresaria, claro. maratonista y, Sí, y claro, todo. super mujeres, super mamás que parece que tenemos O sea, al poderes, ¿no? mismo tiempo, o Sí, sea, la energía, sí, y eso es otra cosa, no todos tenemos la misma cantidad de energía. claro, También la biología nos define. Yo no soy una mujer con la energía así como de ir, venir, subir y no dormir, o sea, no puedo. Yo sí necesito dormir mis 8 horas a fuerzas, porque no funciono. Yo sí he conocido mujeres, amigas mías, incluso que se dedican a la medicina, que me impresiona su nivel de energía, porque dices, dormí 2 horas, pero además ya estoy acá y allá, y digo, no, no puede ser. Claro que claro, también el cuerpo cobra una cuota de claro, enfermedad, sobre todo, el cuerpo se va a expresar. Yo puedo querer hacerlo todo, pero el cuerpo te va a decir, espérame, y te apaga. Y claro, entonces ahí viene la enfermedad manifestándose por querer sobrecargar la maquinaria, por querer hacerlo todo al mismo tiempo. claro, claro. Entonces, no, 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 a tu pregunta te respondería, no es por ser mujer, sino porque hay momentos en la vida en donde uno tiene que priorizar cosas. Claro, claro, poner en una balanza también, ¿no? Sobre la mesa qué es lo que queremos hacer en ese momento. En ese Y momento, sí, sí, claro, pensar más en el aquí y en el ahora, porque creo que es algo que también hemos platicado, que de repente nuestra mente está muy revolucionada y ya está pensando, no hemos terminado una actividad y ya estamos pensando en cómo empezar otra y cómo terminar otra y mañana y mañana y mañana. Y entonces, de verdad que esta saturación, ¿no? De la autoexigencia y también la exigencia que nos pide la sociedad misma por el rol de ser mujeres, ¿no? De, pues somos las que llevamos al fin esta parte más materna, obviamente con los hijos, las que tienen hijos, ¿no? La parte también de ayudar a los ingresos en casa, llevar la administración de una casa, ¿no? También eso habíamos comentado en algunos de los capítulos que las mujeres somos administradoras por naturaleza, porque tenemos que claro. administrar justo lo que acabas de decir, ¿no? El tiempo, pero mira qué bonito esto que nos estás compartiendo de, a ver, Y también respirar, no es ¿no? tanto de género, ¿eh? Porque también he conocido mujeres que no son nada administradas y Claro, hombres que son muy administrados y viceversa. O sea, la verdad es que, te digo, no tiene mucho que ver con el género, tiene que ver con características de personas, de la personalidad, de ¿no? la persona. Hay mujeres muy Mm. malgastadas, pero espantosamente malgastadas. Que a ellas les dicen, mejor no me lo des porque me lo gasto. Claro, se les va Y como hay quienes agua. son muy administradas y sí, Ujú, claro, o sea, van llevando y les va mejor. La verdad es que eso hace, cuando hay contrapeso, cuando hay alguien que tiene habilidades complementarias, y hablamos ahora sí de la pareja, teniendo habilidades complementarias, mientras uno hace una cosa, otro otra, bueno, la maquinaria, que es la familia, funciona perfectamente. Se claro, desequilibra, empieza a haber conflicto. claro. Ya es cuando viene la sobrecarga, ¿no? Claro, esta parte que tú Sí, nos decías, las enfermedades que tarde o temprano, pues nuestro cuerpo lo manifiesta, ¿no? así es.
Y bueno, Andrómeda, ¿qué decisiones o aprendizajes fueron los que marcaron un antes y un después en tu vida? De todas estas anécdotas que nos has contado. Aprendizajes de antes. Duerman cuando puedan dormir, ¿no? Siempre nos decían eso. Es que sí. No, pero pues no puedes, Sí, o sea, la verdad es que el sueño es actual, no dormimos lo de ayer ni lo de mañana, dormimos lo de hoy. No, la verdad es que eso, disfrutar cada proceso, darnos el tiempo de vivir, dejar un poco las expectativas ajenas, o sea, las expectativas de los demás. Yo creo que eso es algo que aprendí a soltar y que fue lo que me causó, a lo mejor en los primeros años de vida de mi hijo, una insatisfacción personal porque no estaba cubriendo estereotipos. Y claro, no siquiera los culturales, sino los míos propios familiares. Algo padre de haber estudiado psicología es que durante el proceso de la carrera, de verdad hice un proceso terapéutico personal, solté cosas, de cosas, y entonces la verdad es que yo primero me reconstruí completita para después poderme dedicar a lo que me dedico, pero sí fue algo que me generó mucho aprendizaje. Entonces, una de las cosas, eso, o sea, en el momento mi familia era de mujeres, ¿no? La verdad es que el mío fue un matriarcado en mi casa, o sea, acá no podríamos decir que está desequilibrado, pero mi papá tenía buena presencia, pero las mujeres de mi familia todas debíamos ser, pues era la expectativa, mujeres independientes económicamente y de todo, ¿no? Entonces, yo fui la que de repente me salí del patrón cuando me decidí dedicarme a maternar los primeros años. claro. Tu Porque la momento, expectativa no era la que te ¿no? pedían, ¿verdad? Yo estudié, o sea, me decían en mi casa, tú estudiaste para trabajar, no para quedarte en tu casa, ¿no? No para ser ama de casa, No ni para ser ama claro. de casa. Digo, sí, pero a ver, Mm, espérame, yo estoy viviendo en una ciudad diferente donde en ese momento no tenía redes de apoyo y mi hijo se enferma, entonces yo no puedo estar ahorita con un trabajo de horario y además estar maternando, entonces no podía. Y me sirvió el hecho de que también ya estuviera en una ciudad lejana, el hecho de también como bloquear estos oídos de, ajá, entiendo sus expectativas, pero no comulgan en este momento conmigo. Pero fue lo primero que me tuve que deshacer de lo que se esperaba en mi casa que yo hiciera y que me hacía sentir a mí como que no tenía tanta valía como, por ejemplo, mis hermanas que en ese momento trabajaban, vivían cerca de mi mamá le cuidaba a sus niños, ¿no? Entonces me claro. decían, es que si tú quisieras, sí podrías. Le digo, de veras que no. No quiero. Sí, claro, Pero yo también tenía algo bien claro y eso fue lo que me sirvió mucho en la cuestión de estas lecturas de crianza. Importantísimo los primeros 7 años de vida de los niños. O sea, si hacemos un buen trabajo de generar este ambiente tranquilo, ordenado, cercano. En los primeros 7 años de vida, de verdad, después se hace la cosa más difícil. No que sea menos cansada, pero la cosa se hace mucho más sencilla porque tienen muy buenas bases los niños, un apego muy seguro, o sea, que genera que en su crecimiento también poco a poco se vayan haciendo personas independientes y ganemos nosotros también ahora nuestra libertad que comprometimos al ser mamás, ¿no? claro. Claro que no dura esto para siempre, porque de repente es No. un agobio terrible que dices cuándo se va a acabar esto, por favor, porque ya no ves para cuándo, ¿no? Y de Claro, verdad que hay muchísimas visiones al respecto, porque maternar con un niño saludable no es lo mismo que hacerlo con alguien que nace con un problema de salud. Entonces, ahí a veces sí puede ser para siempre, cuando no se pueden valer por sí mismos. Y eso todavía nos trae retos todavía muchísimos mayores claro. en la cuestión del cuidado y de quién se va a hacer cargo, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, Andrómeda, si tú pudieras cambiar algo de lo que viviste o enfrentaste con tu familia, ¿no? Esta parte que ahorita nos comentaste un poquito, en los trabajos que te enfrentaste, donde también pues hubo barreras, o de la sociedad, ¿qué sería y cómo crees que ayudaría a otras mujeres? Yo creo que sería mucho el aprovechar, o sea, realmente disfrutar cada momento que vives y aprender todo lo que estés viviendo, o sea, de todas tus experiencias necesitas aprender algo todos los días, pero aprovecharlo y disfrutarlo y esperar, entender que pasan las cosas en ciclos, que nada es para siempre, que todo se va dando en su momento y que
conforme va pasando el tiempo, mientras tú no te dejes de preparar, de aprender. O sea, yo siempre digo que aprender no solamente es ir a la escuela, aprender, se aprende de De la todos vida, lados, ¿no? de la vida, de las amigas, del que tengo enfrente, de tus propios hijos. Aprendemos tantas cosas. Claro, Si todos los días aprendemos algo, de verdad se va formando una cantidad de información que en el futuro, cuando ya tú te puedas dedicar, si ese es tu deseo, a algo que te genere esta sensación de, o sea, de satisfacción, de estar lleno de, yo siempre digo, del ikigai, del que encuentras tu propósito en la vida, todo eso que aprendiste en el camino al final se va a aplicar en todo lo que viene después. Te aseguro que ahorita muchas de las cosas que atiendo con mis pacientes les entiendo porque son cosas que he vivido, que he claro, visto, que he compartido. Y no solo mis experiencias mías, sino experiencias de muchas personas que tuve alrededor. Aprendí a ser muy observadora de las vidas de los demás y no para juzgar, sino para entender. De tal claro, manera que la misma experiencia me lleva a poder entender a otras personas que también piden, en este caso, una sesión conmigo, ¿no? claro. Para generar esta empatía, ¿no? Que a veces no sabemos las batallas que pueda estar enfrentando otra persona Claro. y muchas veces criticamos y también lo hemos mencionado aquí, ¿no? Que a veces nosotras como mujeres, pues somos las más, pues las más criticonas, las que a veces juzgamos más a otra mujer. Entonces eso también es algo de lo que queremos ya como ir, Deshacernos. claro, Pero eso se va a quitar hasta que te dejes de criticar a ti misma. En realidad, la cuestión de juzgar a otro no es más que un espejo. Cuando yo hablo algo de alguien más, tiene mucho que ver con que yo ya me lo dije a mí varias veces. Entonces, si dejamos de juzgarnos a nosotros, también va a ser más fácil hacerlo hacia afuera. claro. Sueltas todos esos prejuicios que tienes con las demás y con los demás, ¿no? Así es. Claro. Y Entonces, Andrómeda, ¿cómo encuentras entonces este balance ya actualmente en tu vida personal, profesional, que bueno, finalmente, ¿no? Te dedicas a la psicología, que fue tu pasión. Tienes ya tu familia, tu consultorio. ¿Cómo has encontrado este balance, Andrómeda? pues ahora sí que haciendo un buen horario. De repente se nos acaban, o sea, tener muy planificado mi día. En realidad ahorita aún sigo estudiando, todavía esto de profesionalizarse nunca se acaba. Eh, Busco mis momentos para todo, para ir con mis amigas, para hablar con mi hijo, mis momentos obviamente de salir con mi esposo, de platicar con él, pero se va dando todo de manera muy orgánica, o sea, es muy, cada cosa en su lugar, porque nadie exige, pero se da. O sea, Claro, digamos, precisamente de ahí viene la frase que siempre digo de hay que vivir en libertad y luego compartir estos espacios, o sea, cada uno elige qué hacer y cuando coincidimos nos aprovechamos. Entonces sí, voy dando espacios, no hablo, por ejemplo, con mi hijo todos los días, ¿no? Porque ni a él ni a mí nos da tiempo. claro, Bus- Buscamos nuestros espacios, espacios con esposo. Lo que a lo mejor ahorita más me ocupa tiempo, pues definitivamente es mi carrera. Entonces, la parte del centro terapéutico y dar talleres y todo eso es lo que me ocupa la mayor parte del tiempo, pero sí equilibro el descanso, el ejercicio, una buena comida y compartir con los demás. claro. Darte tu tiempo, ¿no? También tu propio espacio para poder Siempre, compartir también con los demás, ¿no? siempre, o sea, en el horario siempre debe haber tu horario de ejercicio, tu horario de comida, o sea, hay cosas que son no negociables, sobre todo las que tienen que ver con tu salud. Entonces, en mi caso, tiene que ver tanto la meditación como el ejercicio, como salir a platicar. No sabes la importancia de poder hablar con más personas. Yo aquí lo he Mm, visto mucho y lo he notado en algunas de mis amigas que lo han podido externar. Dice, es que de repente podemos pasar cuando nos cambiamos a otra ciudad, ¿no? Tenemos un año y me la paso en mi casa, conmigo. Entonces, eso les empieza a generar una sensación de desesperación, incluso de depresión, pero no saben por qué. Y ya cuando empiezan a encontrar estas redes de apoyo y empezamos a platicar, tipo, vamos a desayunar, haces así de, "Ah", claro, que es claro. súper necesario poder Mm, conectar, hablar, y ni siquiera hablar de un tema, es
sacar todas las palabras que tenemos guardadas, poder compartir, abrazar, reírte, o sea, todo eso es tan importante para encontrar el equilibrio. Si no lo tienes y de repente, ay, me estoy enferma, me duele aquello, o sea, y ya, ¿con cuántas personas has platicado hoy? Ay, con nadie, digo, no, pues sal. Entonces, Claro. vente a acercarse y tener unas buenas redes de apoyo, o sea, redes de amigas, de amigas, amigos. En mi caso son más amigas, pues te conecto más con las mujeres, es, aunque tenemos también por ahí nuestro grupo de parejas para que también integre a los esposos. Claro, que no se sientan aislados No, también. no, porque hay que darle su momento, te digo, entonces Sí, también necesitamos coordinar el que sea también con esposos. Pero sí es muy, muy importante darle tiempo. De repente me he tocado con pacientes, es que me siento muy mal, pero yo no tengo tiempo de estar yendo a reuniones. Nunca tienen tiempo. Y sí, cuando no tienes tiempo, es como, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo de comer, no tengo tiempo de socializar. ¿Y por qué crees que estás enfermo? claro, Porque claro. no estás priorizando Mm, lo básico que tiene que ver con la salud. Y platicar tiene que ver con la salud. claro, claro, sin duda, ¿no? El contacto también con las personas, el Somos seres verlos. sociales, Claro, ¿sí? claro. Ay, Andrómeda, pues mira, qué bonita información y qué bonito mensaje estás compartiendo ahorita con toda la gente que ve este programa. Pues estamos entrando ya en la recta final de esta entrevista. Nos encantaría seguir muchas horas contigo, que nos sigas nutriendo de toda tu experiencia, de todos tus conocimientos, de todo lo que has vivido. Y bueno, pues ya para cerrar esta conferencia, esta entrevista, ¿qué mensaje le darías a las mujeres que se sienten estancadas, silenciadas en su trabajo, ¿no? O en su vida personal y que no han podido seguir este Ikigai del que ahorita nos estás mencionando? Qué les dirías, Andrómeda? Necesitan, es que yo les puedo decir, de verdad vayan a terapia y no porque la terapia solamente sea, o sea, si estás estancada, si realmente es algo que te está doliendo, si es un lugar donde no te has podido mover, o si estás en una situación que ya lleva tiempo y no le has podido encontrar una respuesta, no solo se trata de ir a terapia para que el terapeuta me dé la respuesta o, como dicen algunos, o me manipule o no voy porque no estoy loco, sino que es este espacio donde podemos conversar y poder desbloquear lo que tú ya sabes, pero que todavía no ves. Es como ir y limpiarte los lentes para que veas más claro lo que ya tienes enfrente. Entonces, de repente, cuando no sales de ese estancamiento tiene que ver con que no estás viendo claro la situación o no quieres tomar decisiones o te da miedo. Claro, Ajá, no ves todo el territorio, no ves todas tus posibilidades. Y cuando llegas a verlo, lo único ahora sí que lo único que que está interrumpiendo el proceso de que sigas creciendo es una decisión. claro. Y es una decisión totalmente personal, porque a veces Claro. siempre buscamos como escudarnos, ¿no? En alguien más. No, es que mis hijos, no, es que el trabajo, al final es una manera también como de ponernos nosotras mismas esas barreras, ¿no? Y esto que estás diciendo, sí, qué interesante, De ¿no? hecho, Y nos lo que, ponemos nosotras mismas, porque también esa es otra cosa, decidir qué cosa es tuya y qué cosa es de otros. También, no todo, ni porque sean tus hijos o tu pareja o tus padres, no todo lo que le pasa a otros es tu responsabilidad. Aprender a soltar y no solo, yo ya no les digo solo suelta, sino suéltate. claro, O sea, suéltate de ahí, no sí, tienes que estar agarrada, suéltate, deja que las cosas fluyan. Las personas, sobre todo los adultos, tienen muchas maneras de valerse por sí mismos y a veces cuando entramos en situaciones que no los dejamos desarrollar por querer ir de metiches y estar agarradas ahí, también no dejamos que el otro, o sea, por hacer un bien hacemos un mal, no dejamos que el otro crezca y se desarrolle o aprenda, ¿no? claro. Nos Pero hablando de... enfrascamos también, ¿no? Nos enfrascamos y queremos enfrascar a los demás también en pues en Y nuestras generamos batallas. conflicto. Por lo regular, si te das cuenta, todas estas situaciones están Mm, llenas de conflicto. El claro, conflicto nos dice que algo no está funcionando bien. ¿Es normal el conflicto? Sí, pero para darnos señal de que tenemos que tomar decisiones.
El dolor, por ejemplo, cuando sientes en el cuerpo, el dolor es natural, pero el dolor te alerta de que tienes que hacer algo en alguna parte de tu cuerpo, ponerle atención para que se vaya el dolor. Una vez que el dolor se va, quiere decir que ahora todo está en equilibrio, todo está en orden. Es decir, nos dice algo. Así el conflicto, el dolor, nos trae, nos hace como una llamada de atención para que pongamos precisamente nuestra vista y tomemos decisiones para ponernos otra vez pues en salud o en equilibrio. Entonces, Claro, cuando tú estás notando que todo el tiempo hay conflicto, que no te gusta el trabajo en el que estás, que la carrera que escogiste no te gusta, no te sientes cómoda, no quieres seguir aprendiendo, entonces no es por ahí. Cuando te das cuenta que una relación en la que estás no te satisface, no se va a arreglar, no se va a arreglar mágicamente porque no estás viendo precisamente qué es lo que está faltando y qué cosa tienes o que aceptar o que soltar de ahí. claro, No depende de ti solamente. claro. Entonces necesitas observar muy, muy bien qué cosas de las que tú estás viviendo constantemente y que te generan incomodidad, las estás perpetuando al no tomar decisiones, al no ver exactamente todo el panorama. Pues te digo, una de mis primeras recomendaciones, y ya sé que pues sí, soy psicóloga, pero de verdad sí funciona. Y si Claro, no, pues, la terapia, al menos un coaching o al menos un muy buen asesor que pueda claro, decir, a ver, hacerte preguntas y respuestas. De repente, ahora les digo, hasta la inteligencia artificial nos sirve para el autoconocimiento, ¿no? Quiero ir a un terapeuta, bueno, vamos a de repente también a preguntar a la inteligencia artificial y que me haga preguntas para que me haga generar respuestas. Necesito darme esas respuestas yo para poder tomar decisiones, claro. pero de que me tengo que mover, me tengo que mover. Claro, necesitamos escucharnos a nosotras mismas, ¿no? Y prestar atención a esa vocecita. Nosotros decimos, hay una vocecita ahí que a veces dices, no, cállate, no, sí escúchala, porque es algo que realmente sale de tu deseo, de lo que realmente quieres hacer, y pues esa voz a veces es a la última que le hacemos caso. Entonces, bueno, pues ya estamos a punto de cerrar Andrómeda, pero pues quiero darle la palabra a Dali Merino para que también ella pues pueda compartir, ¿no? Con nosotros y pueda, pues, aportar también dentro de esta conferencia, ¿no? Algún mensaje de lo que hemos hablado antes de que nos menciones qué estás haciendo, tus redes sociales, para que podamos cerrar con esa parte. Y pues sin duda, ¿no? Invitar a toda la comunidad de Revélate Mujer que bueno, pues Andrómeda ya escucharon, es una excelente psicóloga, ¿no? Ahorita pues a mí me dejó pensando, seguramente a Dalila también, ¿no? Reflexionando sobre todo esto que nos dice, entonces bueno, pues ella sin duda puede ser esta coach, ¿no? Que tanto pues ahorita ella misma nos está mencionando. Entonces, adelante, Dali. Gracias, gracias y enormemente agradecida o agradecidas desde el fondo de nuestro corazón con Andrómeda, porque pues con escuchar esta gran historia que nos ha contado, de verdad que nos hace abrir los ojos y nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa participación aquí en Revélate Mujer. Estoy segura que las mujeres que nos escuchen, y no solamente las mujeres, también los hombres, ¿no? Nos va a dejar ahí pensando sobre nuestro actuar, sobre cómo llevamos nuestra vida y que tomemos esa acción, ¿no? Porque algo que yo también siempre he dicho es que asistir con un psicólogo no solamente es porque estoy loco, sino porque también necesitamos desahogarnos, que nos escuchen, que nos orienten y demás. Y creo que Andrómeda es una excelente psicóloga y que pues hoy que la estamos revelando a través valga la redundancia, red de Revélate Mujer, pues que las personas también se acerquen, ¿no? Y realmente, Andy, pues tu generosidad al compartir tu historia, tus experiencias y aprendizajes iluminan nuestro evento y toca profundamente a cada una de nosotras, de verdad. Hemos tenido el privilegio de escucharte. Eres un gran ejemplo inspirador de fortaleza, de autenticidad y de liderazgo. Mil gracias de verdad por estar con nosotros el día de hoy aquí en Revélate Mujer. Ay, no, gracias a ti, Dali, por haberme invitado. De verdad, muy agradecida. Además, me explayo con esto de las Para De, historias. nada, de eso se para nada. trata. De eso se trata, que te explayes con nosotras y que te sientas
pues en la confianza, ¿no? De compartir todo lo que tú has aprendido. Y bueno, cuéntanos, Andrómeda, ¿qué estás haciendo? Ya nos hablaste un poquito de tu centro terapéutico. Compártenos tus redes sociales, por favor, para que la gente pueda seguirte y te Claro. pueda contactar. En Facebook estoy como psicóloga Andrómeda Olivos, así completito. En Instagram como Yatsil Centro Psicológico Integrativo. Por ahí en LinkedIn también estoy como Andrómeda Olivos. Pero bueno, en Facebook a las terapias, bueno, el tipo de terapia que nosotros estamos manejando es la terapia cognitivo-conductual. El centro psicológico se llama precisamente integrativo porque además de la cognitivo-conductual aplicamos otro tipo de estrategias, dependiendo del caso, hacemos una valoración previa, pero usamos herramientas de varios modelos terapéuticos precisamente para personalizar el tratamiento de cada paciente. En la parte de la tanatología, pues atendemos duelos también. Y todo esto puede ser de manera virtual. Tenemos pacientes tanto de México como de Estados Unidos y presencial, los que iban acá en la Ciudad de Mérida. De hecho, he tenido pacientes de Cancún que han venido para acá, Claro, precisamente. la distancia no es límite, No, entonces, no pasa nada. claro. Entonces, sí, eso es lo que hacemos. El tipo de, trabajamos tanto virtual y presencial para individual, parejas, y también tenemos talleres. Ahorita el próximo que vamos a tener, que el 28 de este mes, se llama precisamente Descubre tu Ikigai, utilizando inteligencia artificial, que vamos a dar una sesión presencial y una sesión en línea para los que no están acá en Mérida. Entonces, va a ser, por la mañana va a ser presencial y por la tarde, por ahí de las 7 de la noche, va a ser virtual. Y vamos a hacer todo el planteamiento de qué es precisamente descubrir tu Ikigai, este propósito en tu vida, cuáles son los elementos que lo componen y cómo nos podemos valer de la inteligencia artificial para que nos pueda ayudar a ser coach también y que nos dé ideas de qué cosa me estoy perdiendo, de qué no estoy viendo sobre mis habilidades, sobre lo que ya sé hacer, sobre lo que ya he hecho y lo que me pueden pagar también, o sea, lo que me puede dejar una economía que, pues bueno, ya sabemos que la primera de las libertades es la económica y entonces para las mujeres y para los hombres, para los seres humanos eso es muy importante. Claro, claro. Y bueno, para poderse inscribir a este taller, ¿cómo se contactan Me contigo pueden mandar un directamente? WhatsApp. Por ahí el número 999-367-5021. Ahí en las redes también están todos los números, me pueden mandar un WhatsApp y ya les mando toda la información y los inscribimos también al taller. Les vamos a dar regalitos, libros para que lean, algunos videos, o sea, vamos a tener así como que varias cosas que les van a ayudar también en su crecimiento personal. Claro, pues por aquí va a aparecer, los datos los vamos a poner para que la gente que está interesada, pues la ventaja que tiene es las dos opciones, ¿no? Presencial y en la tarde de manera virtual. Pues Así es. Andrómeda, te agradecemos mucho, de verdad, gracias, gracias por todos los aprendizajes que nos acabas de compartir. Siempre hemos dicho, cada historia, ¿no? Es un momento único, irrepetible y que, bueno, pues tiene sus ventajas altas y bajas y siempre tratamos de rescatar lo mejor de cada una. Y sin duda, como bien dijo Dalia hace un momento, ¿no? Es una historia muy inspiradora que pues esperemos, estamos seguras que va a llegar este mensaje a muchas mujeres. Entonces, te agradezco y te agradecemos enormemente tu participación. Y bueno, pues ya nada más le cedo la palabra a Dali para poder cerrar con esta conferencia. Muchas gracias, Andrómeda. Gracias, Nicte. Gracias, gracias Andrómeda y un abrazo desde acá, desde Puebla, desde la tierra de... No, sí, Ay, sí, sí, de yo amé Tecamachalco. Tecamachalco, la verdad. Lo amé, lo amé. ¿Para qué te digo que no? Llegó su momento en que de verdad hice clic. Las mejores amigas también que tenía las tuve allá. Gracias, gracias. Pues cerramos entonces, cerramos Revélate Mujer y los esperamos en la próxima aventura, ¿no es cierto? En la próxima entrevista. Es una aventura también, así es que los esperamos en la próxima aventura. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias, Andrómeda. Que descansen. Buenas noches. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.